y voy a testear la segunda entrada. Y observamos que también se enciende este contactor que está directamente conectado al segundo relay. Hace unas semanas atrás publiqué un video sobre cómo crear tu propio PLC logo con Arduino. Y bueno, como era la versión beta, había varios aspectos que mejorar. Y bien, ahora en este video les mostraré la versión 2, completamente mejorada. Así que les quiero mencionar las características que tiene el dispositivo. En primer lugar, se alimentará con 24 voltios en corriente continua. Seguidamente tendremos entradas digitales de 24 voltios. Adicionalmente, también se contará con dos entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Ya en la parte inferior tendremos 6 salidas a relay. Por si fuera poco, también contaremos con 3 salidas PWM de 0 a 10 voltios. Por otro lado, se ha integrado el puerto USB de tipo C, esto para poder subir un programa al controlador. Luego también tendremos integrado el reloj de tiempo real. Finalmente, pero no menos importante, contaremos con la comunicación RS485. Cabe mencionar que este controlador está inspirado en los controladores logo de Siemens. Y bien, ¿te gustaría saber cómo se hizo este controlador desde la creación del esquemático electrónico, la creación de la tarjeta PCB y la creación de la carcasa? Pues no te despegues del video. Antes que nada, como siempre, les invito a que se dirijan a mi página web para descargar todos los materiales necesarios, cuyo link se encuentra en la descripción del video. Como les había mencionado anteriormente, este dispositivo va a tener 3 capas. En la primera capa se encuentra la parte de las entradas digitales, salidas a relay y la fuente de alimentación. Básicamente, en la parte de la fuente de alimentación se está usando reguladores step down. Y en las entradas digitales se están usando optoacopladores como protectores de sobretensión. Y para la protección de las entradas analógicas se están usando amplificadores operacionales. Y finalmente, para las salidas tenemos los relays de propósito general, cada uno de ellos controlados por un transistor. Bien, esto sería todo en cuanto a la primera capa. Prácticamente la segunda capa es la parte de control, que estará gobernado por el microcontrolador Atmega 328P, los mismos que llevan las placas de Arduino Nano. Luego tenemos los controladores de las entradas y salidas. Seguidamente encontramos la parte del interfaz USB controlado por el circuito integrado CH340C, que nos permite comunicarnos con la computadora y con otros dispositivos. Además, es por donde se va a subir cualquier tipo de programa. Por otro lado, tenemos la parte del reloj de tiempo real, controlado por el DS1307, cuyo propósito es de brindarnos la hora y la fecha en tiempo real. Adicionalmente, encontramos el apartado de la comunicación RS485, manejado por el dispositivo MAX485. Finalmente, presenciamos la parte de las salidas a MOSFET para generar las señales PWM. Bien, esto sería todo en cuanto a la segunda capa. Por último, tenemos la tercera capa. En este apartado solo se encuentran los LEDs señalizadores y el conector USB de tipo C. Mencionarles que las medidas promedio de esta tarjeta son de 74 por 63 milímetros, lo cual es bastante pequeño, y así se aprecia la vista 3D de la primera capa, la segunda capa y la tercera capa. Como observarán, estas tarjetas tienen bastantes componentes SMD, así que vamos a mandar a ensamblar a una compañía manufacturera. Para ello, primero entramos a la página de JLC-PCB, seguidamente le damos en cotizar, agregamos nuestro respectivo Gerber y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB, en mi caso ordenaré de color negro. Esta acción solo es para ordenar tarjetas PCBs, pero como queremos el ensamblaje, bajamos casi a la parte final de la página y activamos SMT Assembly.
y ordenamos 5 tarjetas PCBs ensamblados. Seleccionamos Confirm. En esta parte vamos a cargar la lista de materiales y el Pick and Place. Todos estos archivos te lo dejaré en la descripción del video. Le damos en Next. Aquí vamos a elegir los componentes pertinentes. Sin embargo, la página ya habrá seleccionado automáticamente casi la mayoría de los dispositivos y algunos que no se han agregado lo tenemos que integrar manualmente con el código del componente. Una vez seleccionado todos los componentes, le damos en Next. Aquí nos muestra una vista previa de los componentes a ensamblar. No se preocupen por la posición de los componentes, ya que esto solo es una imagen de referencia. Otra vez le damos en Next, Save to Cart, Secure Checkout. Finalmente solo nos quedaría pagar. Y al cabo de unos cuantos días tu PCB ya estará en casa. Bueno, aquí en el taller tenía algunos componentes Through-Hole y para ahorrar un poco soldaré estos dispositivos en casa. Si bien es cierto, ya tenemos la parte del diseño PCB completado, entonces solo nos faltaría la parte del diseño de la carcasa. Comentarles que todos mis modelos 3D los hago en SolidWorks. Aquí se encuentra la base con su respectivo seguro Rieldin y aquí tenemos la tapa de la carcasa. Evidentemente cada bornera con su respectiva etiqueta. Comentarles que a día de hoy JLC PCB también fabrica modelos en 3D. Para ordenar esta carcasa entramos a su página web, luego vas a la parte de Resource, seleccionas 3D Printing, agregas la carcasa en formato STL, seleccionas el tipo de material que quieras y le das en Save to Cart y terminas con la compra, así de fácil. Y bueno, pues al cabo de unos cuantos días ya nos ha llegado nuestro case. Así que aquí tenemos la base, colocamos su seguro, seguidamente montamos la primera capa, luego conectamos la segunda capa con sus respectivos conectores, finalmente la tercera capa de LEDs. ¡Wow! Realmente me gusta mucho ya que todo encaja a la perfección. Antes de ver el funcionamiento les quiero enseñar las partes que tiene este dispositivo. Empezando del lado izquierdo de la parte superior tenemos la entrada de alimentación de 24 voltios. Seguidamente tenemos 6 entradas digitales de 24 voltios. Luego tenemos 2 entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Y en la parte inferior tenemos el puerto USB. Al costado se encuentran el interfaz RS485 y al lado izquierdo están las 3 salidas PWM. Finalmente en la parte baja tenemos 6 salidas a relays que pueden soportar hasta 2 amperios como máximo. Y bueno, sin más preámbulos pasemos a ver el funcionamiento. Pero antes que nada debes saber que cuando se compra un microcontrolador nuevo de Atmega y quiere usar el IDE de Arduino, lo primero que tenemos que hacer es subir el gestor de arranque. Para ello usaremos estos pines de la tarjeta y subiremos el código bootloader a través de los pines ISP. Cabe mencionar que este paso solo se hace la primera vez. Y también no te preocupes que todos estos pasos estarán escritos en mi página web. Una vez subido el bootloader procedemos a probar el funcionamiento de las entradas y salidas digitales. Cabe mencionar que este PLC se puede programar desde LD Micro y OpenPLC, que son plataformas con interfaz ladder. Evidentemente también se puede subir cualquier programa desde el IDE de Arduino. Bien, ahora mismo nos encontramos con este programa que consiste en encender cada una de las salidas con una respectiva entrada. Es decir, la primera entrada activará la primera salida y así hasta la sexta entrada y salida. Para subir el programa desde este software LD Micro, lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de configuraciones, le damos clic en microcontrolador, aquí vamos a buscar el tipo de microcontrolador Atmel ABR. Y seleccionamos el Atmega 328P 32 pins, que básicamente es el micro que estoy usando en mi controlador. Ahora le damos en compilar. Con esta acción nos exportará el programa en un archivo hexadecimal. Entonces ahora vamos a abrir el programa ABRDudes. Cabe mencionar que la descarga de estos softwares se encuentra en mi página web.
Aquí lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el programador. Seleccionamos Arduino, luego vamos a MCU y seleccionamos Atmega 328P. Luego vamos a Presets y seleccionamos Arduino Nano. Seguidamente elegimos el puerto donde está conectado nuestra placa, que en mi caso es el port 4. Finalmente, aquí donde dice Flash, seleccionamos el archivo hexadecimal. Bien, ahora le damos en Go. Perfecto, aquí nos dice que se ha subido correctamente. Bueno, llegó la hora de la verdad. Comprobemos. Bueno, ingenieros, aquí ya nos encontramos en la parte física para poder testear las entradas digitales y las salidas a relay. Entonces, pues evidentemente actualmente ya lo tengo alimentado con 24 voltios por esta parte, tal como les había mencionado anteriormente en las conexiones externas de este dispositivo, ¿sí? Entra 24 voltios y aquí tenemos las entradas pertinentes, I1, I2, I3, I4, I5 hasta I6. Y luego tenemos dos entradas analógicas por esta parte. Y todos estos son de salida. Cabe mencionar que las salidas de relay son todos independientes, no tienen común ninguno de los relés. Cada relay tiene su común y su propio normalmente abierto, y así sucesivamente hasta la sexta salida. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a testear o lo que vamos a encender son unos contactores y un bombillo. Y bueno, en esta parte tengo un cable para poder puentear y de esa manera simular las entradas digitales. Evidentemente este cable tiene 24 voltios, ¿sí? Entonces vamos a hacer un puente a la entrada 1. ¿Sí? Hacemos un puente a la entrada 1 y observamos que este contactor se enciende, ¿sí? Evidentemente está conectado a la primera salida. Aquí podemos observar la primera salida que va a activar aquí el primer contactor. Ahora vamos a, voy a dejar y voy a testear la segunda entrada. Y observamos que también se enciende este contactor que está directamente conectado al segundo relay o a la segunda salida. Como observamos, aquí están los LED señalizadores de la entrada. Este LED evidentemente es el LED de encendido y aquí tenemos un LED de la salida número 2. Bien, ahora pues lo demás no tengo conectado ninguna carga, así que solo vamos a visualizar aquí en los LEDs de las salidas y también de las entradas. Vamos con la entrada 3 y observamos que se enciende el LED de la entrada 3 y de la salida 3. No sé si logran escuchar, pero suena el relay ahí, ¿sí? Vamos con la siguiente entrada, que es el 4. Observamos que funciona correctamente, el 5. Y en la sexta salida tengo este bombillo conectado. Si presiono, se enciende el bombillo, ¿sí? Es la última salida. Así de sencillo es el funcionamiento de este circuito. Bien, entonces ahora vamos a desconectar todo y vamos a probar el funcionamiento de la entrada analógica de 0 a 10 voltios y la salida PWM. Para este ejemplo vamos a subir el programa desde el IDE de Arduino. Cabe mencionar que este ejemplo se los dejaré en mi página web. Copiamos y pegamos en el IDE de Arduino. Buscamos Arduino Nano, procesador All Bootloader y subimos el programa. Bueno, vamos a comenzar mencionando las conexiones que tenemos realizado para este ejemplo. En primer lugar tenemos las salidas, como les había mencionado anteriormente, de PWM. Estas son las borneras de las salidas de PWM. El primero es el común de las salidas PWM. Cabe mencionar que los pulsos son altos, ¿sí? Los pulsos de PWM son altos. Y tenemos 3 salidas PWM. Por lo tanto, vamos a tener salidas de 0 hasta 10 voltios. De igual manera, las entradas que tenemos en esta parte son 2 entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Bueno, para probar y simular las entradas analógicas tengo en esta parte, entonces vamos a ir regulando la fuente y conforme vamos regulando se va incrementando la velocidad del motor. Allí observamos. Por cierto, se pasó más del voltaje, no se preocupen, tiene un protector y por lo tanto pues no se va a quemar el circuito de la entrada. Se puede pasar hasta 16 voltios y tal, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces vamos a regresar de 0 a 10 voltios como les había mencionado. Ahí tenemos 10.4, no pasa nada si se pasa, ¿ok? Tenemos algo de 9.5 voltios. Bueno,
prácticamente 10 voltios, ¿no?, de PWM salida. Ahora vamos a probar la siguiente entrada. Debe funcionar el motor. ¿Listo? Ahí lo he conectado y evidentemente pues se encuentra en el máximo valor, por lo tanto también el motor arranca encendiendo. No sé si está bien, pero ustedes lo han entendido. Ahí está 9.53 voltios de salida y acá también tenemos algo de 10.4 voltios. Entonces, si yo voy a regular y observamos que se baja a 0, ¿sí? También algo que no les he comentado es que esta salida de PWM me puede aguantar al menos 1 amperio como máximo. Ojo, 1 amperio como máximo, ¿sí? Entonces, si yo bajo el potenciómetro, también va a bajar la velocidad. Bueno, en 0, pues el motor se encuentra en estado de reposo. Bueno, con esto hemos corroborado el funcionamiento de las entradas analógicas y la salida PWM de nuestro PLC. Ahora vamos a probar el reloj de tiempo real. Tiempo real. De la misma manera, el ejemplo se encuentra en mi página web. Bueno chicos, nos encontramos con el último ejercicio que vendría a ser la prueba del reloj de tiempo real. Bueno, para ello nosotros hemos programado de que se encienda este bombillo aproximadamente a las 3:55 segundos, ¿ok? A las 3:55 segundos. Así que vamos a esperar un rato a que llegue a las 3:55 segundos. Solo se va a mantener encendido 1 minuto. 3:49 con 55 segundos, 57, 58, 59, 50, 1, 2, 3 y 5. Ahí se encendió. Como podemos observar, la bombilla. Y se tiene que mantener encendido hasta las 3:51 y 5 segundos. Y se ha apagado nuestro bombillo. Así que con esto hemos corroborado el correcto funcionamiento del reloj de tiempo real. Bueno señores, hemos llegado a la parte final del video. Solo para comentarles 2 puntos. El primer punto, todavía no hicimos la prueba del funcionamiento de la comunicación RS485. Esto porque aún no nos llega el variador de velocidad que hemos comprado. Una vez que nos llegue, seguramente estaremos subiendo, probando el correcto funcionamiento de esta comunicación. Y lo otro que me he olvidado mencionarles en el video es que existe un dip switch para poder seleccionar si es que nosotros queremos utilizar la comunicación RS485. Vamos a seleccionar el switch para la derecha, y si queremos subir un programa desde la computadora con la comunicación serial, vamos a deslizar el switch hacia la izquierda. Sin más nada que decirles, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Pero recuerden que pueden dejar su comentario en la caja de comentarios, valga la redundancia, si tienen alguna duda o alguna sugerencia.